Hola, nos encontramos nuevamente otra semana, ya se nos está yendo septiembre, el año sigue pasando y se acuerdan que la semana pasada nos metimos en los libros sapienciales. Las primeras lecturas de la semana pasada, de la misa de cada día, estaba basada en lecturas de los libros sapienciales. Leímos los Proverbios y leímos el Eclesiastés. Esta semana la Iglesia nos propone seguir con los libros sapienciales en la primera lectura, pero centrarnos en el libro de Job, un libro muy importante en el Antiguo Testamento. La lectura de hoy es como la obertura del libro de Job. Y en esta obertura nos presenta el gran problema. Es una lectura un poco larga. Yo creo que algunos de ustedes la pueden haber leído. Se las quiero leer. Les pido un poco de paciencia. Estamos en el capítulo 1 de Job, desde el versículo 6 al versículo 22. El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario, es decir, el diablo, estaba en medio de ellos. El Señor le dijo: ¿de dónde vienes? El adversario respondió al Señor: de rondar por la tierra, yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo: ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió: no por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos, y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee. Seguro que te maldecirá en la cara. El Señor dijo al adversario: está bien, todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Y el adversario se alejó de la presencia del Señor. El día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y dijo a Job: los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca de ellos, cuando de pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron, pasando a los servidores a filo de espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: cayó del cielo fuego de Dios e hizo arder a las ovejas y a los servidores hasta consumirlos. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: tus hijos y tus hijas comían y bebían en la casa de su hermano mayor, y de pronto sopló un fuerte viento al lado del desierto, que sacudió los 4 ángulos de la casa. Esta se desplomó sobre los jóvenes y ellos murieron. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Se rapó la cabeza y se postró con el rostro en tierra y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni dijo nada indigno contra Dios. Bueno, una historia bien terrible, ¿no? Un hombre muy justo, que tenía muchas cosas y además tenía una gran familia, que de la noche a la mañana pierde todo. Todo, incluida su familia. Una historia trágica, realmente desgraciada. Pero lo que lo hace más problemático, creo yo, es que es como que Dios y el diablo, su adversario, como dice la Escritura, estuvieran como jugando con Job. Como para ver, para probarlo, para saber si tiene una fe realmente profunda, lo ponen como ante esta tremenda dificultad, para ver cómo reacciona. Bueno, obviamente que el género literario, el modo como está escrito el libro, nos invita no a quedarnos pegados
en esa figura literaria, porque la figura literaria lo que busca es plantearnos un problema mucho más de fondo. ¿Cuál es ese problema? En la tradición bíblica siempre se había concebido, si se acuerdan ustedes algunas lecturas del Antiguo Testamento, que cuando alguien pecaba, no solo esa persona recibía un castigo o una desgracia, sino además las generaciones venideras. Entonces, bueno, cuando la teología del Antiguo Testamento va evolucionando, se va dando cuenta que, bueno, hay bastante de injusticia en eso. ¿Por qué unas personas que no tienen nada que ver van a tener que estar pagando por los pecados de sus antepasados? Entonces la teología sigue evolucionando porque tiene que dar cuenta de esta realidad del dolor, esta realidad del sufrimiento de la gente. ¿Cómo se justifica el dolor? ¿Cómo se justifica el sufrimiento si Dios es bueno y no quiere que nosotros suframos? Entonces, bueno, la teología sigue avanzando, se va superando esta idea de que los hijos y los nietos pagan por los pecados de los padres y de los abuelos, pero también sigue presente una noción más bien del pecado y de las consecuencias del pecado como algo colectivo. Por lo tanto, si unos dirigentes, un rey, comete un pecado, se aparta del camino de Dios, bueno, es todo el pueblo el que sufre. Historias como esa tenemos muchas en el Antiguo Testamento. Bueno, eso sigue planteando problemas. Bueno, pero ¿por qué yo voy a tener que estar pagando y voy a tener que estar sufriendo el dolor por cosas que no he hecho? Entonces, poco a poco la teología, ante la gran pregunta sobre el dolor, que es la gran pregunta que nos pone frente a esta idea de un Dios bondadoso, pero ¿por qué permite el sufrimiento un Dios bondadoso? Entonces la teología sigue buscando cómo dar mejor respuesta a esta idea de un Dios bueno y a la realidad del sufrimiento y del dolor que vemos todos los días en nuestra vida. Entonces vamos avanzando hacia una responsabilidad más individual. Quienes sufren, quienes enfrentan desgracias son por consecuencia de sus propios actos. Y Dios es justo. Por lo tanto, paga a cada uno según sus actos. Pero ¿qué pasaba? Que la gente veía que había mucha gente buena que igual sufría. Gente cuyos actos no daban cuenta del sufrimiento que tenían. Uno no podía encontrar en los actos la explicación por la cual sufrían lo que sufrían. Entonces viene esta gran reflexión. Y por eso pone a Job, la persona buena, justa, íntegra, recta, y que igualmente le toca enfrentar un sufrimiento muy grande. ¿Cómo se concilia la idea de un Dios justo y bueno con la realidad de gente buena en la tierra que tiene que experimentar mucho dolor y mucho sufrimiento? Una pregunta enorme. Una pregunta enorme de la que nos tenemos que hacer cargo desde nuestra fe. Porque esa pregunta nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿en qué tipo de Dios creemos? Bueno, quiero dejar hasta aquí la reflexión de hoy. Toda esta semana vamos a reflexionar sobre el libro de Job y espero que vayamos dando pasos cada vez más progresivos para poder profundizar en el sentido más hondo que tiene este libro del Antiguo Testamento, este libro sapiencial, y cómo nos da algunas pistas para poder enfrentar este tremendo dilema. Creer en un Dios bondadoso y justo, y a la vez, cómo se explica que hayan personas buenas en este mundo que sufren tanto. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana en otro espacio de 5 minutos.